ha habido hasta 7 candidatos de un mismo partido político. ¿Qué sostiene el gobierno ante esto? Que las PASO son caras. Bueno, sí, la democracia es cara en general, es mucho más barato una monarquía, por supuesto, pero todos los procesos de selección, y otros dicen, bueno, en definitiva las PASO no se utilizaron para lo que fueron creados, y esto es una verdad a medias. La verdad es que se utilizaron las PASO y en la última se ha utilizado mucho más. Así que esto va a ir al Senado, y resulta que en el Senado no le dan los números porque muchos senadores del PRO no está de acuerdo con la eliminación de las PASO y el radicalismo tampoco. Y entonces, que son los aliados casi naturales que tiene el gobierno del gobierno nacional. Así que están haciendo un plan B. En realidad esto pasa por varias cosas. Primero, porque el gobierno quiere ir como un paquete en eliminación de las PASO más ficha limpia al mismo tiempo. Y unos dicen, el PRO fundamentalmente dice, esto hay que desdoblarlo. Una cosa ficha limpia para que vos sepas es que ninguna persona que tiene un doble conforme, es decir, que fue 2 veces condenado, pueda ser candidato, ¿no? Esto, ficha limpia hay en algunas provincias, hay en Brasil, en muchos países del mundo hay leyes de ficha limpia, y entonces el gobierno quiere que se vote en paquete. El PRO está de acuerdo con ficha limpia y el radicalismo también, pero no está de acuerdo con la eliminación de las PASO, por eso es que quiere mandarlo todo junto. Entonces, Santilli, que acaba de asumir como jefe de gabinete de ministros, quizás su primera tarea, su primer trabajo es acordar con los gobernadores, porque recordad que este gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras, casi ningún gobierno ha tenido mayoría en ambas cámaras, por lo tanto la manera que tuvo, la estrategia que ha desarrollado el gobierno con respecto a esto es acordar con algunos gobernadores, por ejemplo ofreciéndole algunos pagos laterales a sus provincias. Y entonces tienen un plan B ahora, que la sacaron medio de la galera, volver a reflotar las listas colectoras. Esto que se había eliminado, que se había justamente en esa misma ley que se llamó de democratización del proceso de selección, que se incorporaron las PASO, se había eliminado taxativamente las listas colectoras. ¿Qué es una lista colectora? Que, por ejemplo, el candidato a presidente lleve colectora, es decir, pegada, no sé, 3 o 4 candidatos que pueden ser los candidatos a gobernador. Esto le cuadra a algunos gobernadores, pero es de difícil implementación también, porque se acaba de aprobar la ley de boleta única. Entonces, ese pegado es algo medio raro, porque una boleta única es que vos vas a votar por boleta única por cada una de las categorías. Así que lo que pomposamente dice el gobierno nacional, que es una reforma electoral, en realidad son algunas modificaciones que se están haciendo que tiene que ver básicamente con aprobar ficha limpia, con incorporar las PASO y con este raravis que ha logrado poner ahora nuevamente en la agenda, que es la de las listas colectoras. Así que digo, Santilli está hablando gobernador con gobernador, porque están todos obviamente especulando con respecto al 2027, especialmente aquellos gobernadores que son filoperonistas, pero que no tienen candidato adentro del peronismo. O sea, Kicillof parece que no es un candidato de consenso, por lo menos hasta ahora. Por lo tanto, algunos gobernadores que tienen una única misión, que es mantenerse en el poder, buscan algunos artilugios electorales con esa lógica. Así que Diego Santilli, que tiene nuevo trabajo, que acaba de asumir como jefe de gabinete de ministros después del la escandalosa saga de Adorni. Adorni fue el personaje político que más daño le ha hecho al gobierno nacional, casi un daño dosificado. Todas las semanas nos enterábamos de algún nuevo escándalo o microescándalo que tenía Adorni, y bueno, la salida menos indigna que encontró el gobierno es que renuncie de manera indeclinable, con el argumento de que los medios de comunicación habían sido muy duros con el ex jefe de gabinete de ministros y que eso le había dañado a sus hijos, y entonces eso era un límite que no podía soportar. Bueno, lo cierto es que lo que no pudo la oposición, lo que no pudo Kicillof, lo que no pudo Cristina Fernández de hacerle un daño directo al gobierno nacional, vino
implosionado desde su propio jefe de gabinete de ministros. Ante esto asume Diego Santilli en ese rol, y entonces hoy que ya venía ocupando un rol como ministro del Interior, hablando con algunos gobernadores, ahora lo primero que hizo es ir a hablar con el bloque del PRO y del radicalismo. Necesita el apoyo de 16 senadores, parece que no los está teniendo, porque no están de acuerdo por las resistencias que están teniendo tanto del PRO como del radicalismo. Así que van a intentar convencer e ir por ese lado. Así que seguramente vas a tener noticias con respecto a esto. No sabemos cómo va a terminar, si va a ser desdoblado lo de ficha limpia junto con lo de las PASO. Parece que hay un acuerdo con el PRO de la Capital Federal, que es lo que más le interesa al PRO hoy, lo que más le interesa a Mauricio Macri en realidad. Mauricio Macri hizo un partido político que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creció, se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene bien claro Mauricio Macri que si pierde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firma su partida de defunción como PRO. Y entonces quiere hacer lo que sea para no perder la Ciudad Autónoma, y parece que lo está logrando, que Jorge Macri estaría cerrando un acuerdo con la Libertad Avanza para que no le pongan un candidato alternativo. Esto estamos hablando hoy, 6 de julio del año 2026. Las elecciones van a ser el año que viene. Es decir, que la Argentina lo que hoy es, mañana no es, porque la política es muy, muy dinámica, y lo que era seguro se desvanece en el aire. Pensá que hasta hace 4 meses atrás Adorni era el candidato casi puesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los políticos con mayor imagen positiva, una subida estrepitosa como pocos en la historia democrática argentina, un hombre que fue panelista, que termina siendo vocero presidencial, jefe de gabinete de ministros, gana la elección de la Capital Federal, se la gana el PRO, con lo cual era seguro, casi seguro candidato a jefe de gobierno de la Capital Federal, y hoy se desvaneció. Así como subió, cayó, y las caídas cuando se sube muy fuerte son en general mucho más estrepitosas. Así que las cosas con respecto al sistema, a lo que el gobierno llama reforma electoral. El otro tema es que se viene el 9 de julio y cada fecha patria parece como el clásico de los domingos, ¿no? Queremos ver qué nivel de destrato hay entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Entre sus flancos opositores, fabricó el presidente de la Nación como una opositora a la vicepresidenta de la Nación. La verdad que eso fue una pelea de las más inesperadas, casi desde el inicio de la gestión. Y fue de las más inesperadas porque hasta el día de hoy podríamos decir que la vicepresidenta de la Nación le ha sido bien fiel. Es más, tuvo que votar una vez en el Senado, que esto pasó 2 veces en la historia argentina, en 150 años de vida parlamentaria argentina, solo 2 veces el senador que no puede ni hablar ni votar en el Senado, salvo que haya empate, sucedieron 2 veces. Una, recordarán los más grandes, el famoso voto no positivo de Julio Cobos, y la otra sucedió hace bastante poco en el Senado de la Nación, y votó a favor del gobierno. Y la verdad es que nunca se la ha escuchado, salvo en la última semana con el tema Adorni, nunca se le ha escuchado hablar algo disonante del gobierno nacional. Bueno, el 9 de julio viene la fecha patria, como sucedió el 25 de mayo, y no sé si recordarás, pero en el 20 de junio, en el 20 de junio estaba de espaldas la vicepresidenta de la Nación en pleno acto oficial. Así que el acto se desarrollará el 9 de julio, y sucede lo mismo que sucedió el 20 de junio, que no fue invitada la vicepresidenta de la Nación. Entonces, ¿cómo llega ahí? Bueno, porque las invitan los gobernadores. Porque los gobernadores entienden que es un acto oficial, por lo tanto, tiene que ser invitada. En este caso va a ser en la casita de Tucumán, el 9 de julio, por supuesto, y lo que quiere mostrar en ese 9 de julio es una fuerte imagen de unidad, ¿no? ¿Y por qué quiere mostrar una fuerte imagen de unidad? Porque la verdad que lo que dejó Adorni dejó dolidos
vos sabés que hay una interna muy importante entre Carina Milei y Caputo, básicamente, pero Adorni logró resquebrajar algunas internas del gobierno nacional, porque ya por lo bajo le decían al presidente que tenía que rajarlo, que tenía que eyectarlo a su jefe de gabinete de ministros. El presidente decide no eyectarlo, por lo menos no abiertamente, y así algunos ministros no estaban muy de acuerdo con esa decisión. La única que dijo algo en contra fue Patricia Bullrich, pero no es ministra, es presidente del bloque, que de hecho, con otra excusa, pero presentó la renuncia formal a la presidencia del bloque. No se la aceptó el presidente de la Nación, pero ella ya había hecho algunos gestos en contra de la posición del presidente con respecto al tema Adorni. Entonces van a ir delegaciones de todo el país, de La Libertad Avanza, a Tucumán, donde van a intentar mostrar una imagen de unidad. Entonces van a ir los diputados del Tucumán, Mariano Campero, o el de Salta, Eliana Bruno, o el de Jujuy, Andrea Uzi, y van a estar todos los ministros, en donde va a ser una suerte de relanzamiento del gobierno. El gobierno ha perdido entre 8 y 12% de imagen, según lo dicen las encuestas, producto de lo que te acabo de decir, del tema Adorni, y parece que Diego Santilli le da un nuevo impulso, porque en su gestión como ministro del Interior ya había tenido algunos diálogos bastante fluidos con los gobernadores. De hecho, 11 gobernadores tuitearon sus saludos al nuevo jefe de gabinete de ministros. Casi una historia, la historia paralela y justo al revés de lo de Adorni. Recién te decía que Adorni creció estrepitosamente y venía en pleno ascenso, y si vos recordarás, a aquellos que les gustan las políticas, que siguen estos temas, Diego Santilli había perdido la interna de la provincia de Buenos Aires con Grindetti, es decir que no era que acá no se vela a nadie, no es que sea un muerto político, pero quedó muy debilitado después de haber perdido las PASO con Grindetti. Y entonces parecía que estaba medio en el freezer, hasta que lo reflota el presidente de la Nación y lo convierte en ministro del Interior, a él. Y esto muestra también la relación de Santilli con Mauricio Macri, porque le preguntaron en varias oportunidades si le había consultado a Mauricio Macri, y él dijo, bueno, que había hablado por teléfono, pero que le había informado que había aceptado la jefatura de gabinete de ministros. Por lo tanto, dos cosas: el presidente de la Nación no es que formalmente le dio un lugar al PRO, sino que le dio un lugar con nombre y apellido, que es a Diego Santilli. Y Diego Santilli, ¿cómo procede? Informándole a Mauricio Macri. Estos no son detalles, hacen al funcionamiento de la vida política, y hacen al funcionamiento de que hoy claramente Diego Santilli está mucho más teñido de violeta que de amarillo, ¿no? Y también, si vos tenés presente, en la semana tuiteó un politólogo llamado Andrés Malamud, tuiteó que de los gobernadores, el 98% de los gobernadores tienen un ADN del PRO, vinieron del PRO, con lo cual pareciera que es un gobierno del PRO. Bueno, yo haría otra lectura, haría una lectura de que el gobierno está absorbiendo a personajes de otros partidos políticos, así como lo hizo con el radicalismo y Luis Petri, que fue ministro de Defensa. También lo está haciendo con algunos dirigentes del PRO, con lo cual el PRO cada vez está teniendo menos músculo político para poder acordar no te digo en igualdad de condiciones, porque nunca se negocia en igualdad de condiciones cuando alguien es gobierno y el otro no es gobierno, pero por lo menos estando un poquito más fortalecido. En este sentido está perdiendo Mauricio Macri músculo, y entonces, por supuesto, su plan B es quedarse con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ojo a no destratarlo a Mauricio Macri, y hoy hablé también de la vicepresidenta de la Nación, porque para mí son dos personajes políticos que le pueden hacer mucho daño al gobierno. Quizás no pueden ser, pero pueden hacer que el presidente no sea reelecto. Es decir, que quizás no tengan peso específico para ser candidatos o llegar a la presidencia de la Nación, pero son dos personajes políticos que creo que le pueden hacer muchísimo daño al gobierno nacional. Y en el medio, el gobierno nacional no se cae del todo, porque del otro lado pareciera no haber nada. Es decir,
a un año y monedas de la próxima elección presidencial, el peronismo, que es la oposición natural, no tiene candidato a presidente, está más peleado que el propio oficialismo. Algunos gobernadores, especialmente estos gobernadores del norte del país, están pensando en hacer acuerdos con el presidente de la nación, con lo cual la confusión desde el lado de la oposición es muy fuerte, y entonces al no haber candidatos, al no haber unidad, entonces la gente tampoco vislumbra que del otro lado pueda haber algo, ¿no? Y con esto damos por terminado a esta edición de julio, del 6 de julio, en esto que se llama Jaque Mate, y mañana vamos a estar todos con la selección en modo mundial, en la selección, en un partido que pareciera ser un poquito más suave que el anterior, que para aquellos que no andaban bien del bobo, que no andaban bien del corazón, la verdad que seguramente tuvieron un poquito más de taquicardia que los días normales. Pareciera que Egipto no va a ser de la misma fuerza, pero no hay que subestimar nunca en un mundial a ninguno de los que llegaron hasta esta instancia. Con esto damos por finalizado esto que se da por llamar Jaque Mate.